Hola, bienvenidos a todos al vivo de YouTube de Cosquín. ¿Cómo están? Bueno, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Yo les envié como actividad cómo multiplicar por acodo aromáticas. Habíamos visto cómo multiplicarlas por esqueje o por gajo. Y les mandé una breve explicación de qué significa multiplicar por acodo. Yo acá tengo una planta de orégano. Generalmente se multiplica por acodo aquella planta que tiene ramas flexibles, como es en el caso del romero, como es el caso del tomillo. Se puede multiplicar también por acodo enredaderas, que son las que tienen ramas flexibles, o alguna planta que tenga también ramas flexibles. Multiplicar por acodo significa que yo voy a multiplicar, hacer que esta planta, que esta rama flexible, haga raíces sin separarlas de la planta madre, que la va a nutrir hasta que eche raíces. Una vez que hace las raíces, ahí sí la corto y ya tengo una nueva planta totalmente independiente y que suele decirse que es un clon de la planta madre original. ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a multiplicar por acodo? Yo voy a buscar una planta flexible. Como lo voy a hacer no en tierra, lo voy a hacer en maceta y voy a tener que mover después todo al jardín. En este caso estoy utilizando una de esas bandejas para apoyar macetas. Se puede usar una madera, se puede usar un telgopor, se puede usar un plástico, lo que ustedes tengan en casa. Yo como tengo de estas, es por eso que lo utilizo. Voy a buscar una rama flexible de esta planta. Voy a sacarles algunas hojitas, por ejemplo. Y me va a quedar una partecita del tallo libre. Esa partecita del tallo, voy a buscar una tijerita, un cuchillito sin filo y voy despacito a rasparla para sacarle un poquito la corteza. ¿Ven? Raspé, quedó más clarita. Después lo que voy a hacer es, esta parte la voy a apoyar en la tierra, haciendo un huequito. La voy a apoyar en la tierra, pero no se va a sostener. Entonces, ¿qué voy a utilizar para sostenerla? Miren, o un ganchito de esos de hoja, lo voy a cortar. Y lo que voy a hacer es la parte de la corteza que raspé, la voy a poner en el pocito y voy a trabarla con ese alambrecito. ¿Ven que queda fija? Otra que puedo utilizar, otra cosa, son los palitos de brochet. Corto el palito de brochet. Voy a poner todo en una, ¿no? Lo pongo en la tierra. Lo cruzo y lo que va a hacer el palito de brochet es sostenerme esta ramita en esta maceta para que no se levante. Vieron que cuando la solté se levantó. Lo que puedo utilizar también son palitos de helado. Puedo utilizar una ramita también. No es necesario ni que sea ni un ganchito, ni un palo de brochet, ni un palito de helado. Yo porque tengo estas cosas en casa. Si no, pueden utilizar dos ramitas
de una planta, las ramitas secas, que no sean flexibles. Una vez que yo ya tengo puesta la ramita en la tierra, lo que voy a hacer es cubrir con un poco de tierra el acodo. A ver si logro que lo vean. ¿Ven que quedó la ramita, el extremo de la planta, de la rama? Yo esto lo voy a regar. Puedo poner la planta al sol porque como no la estoy separando de la planta madre, no hay problema de que reciba agua. Por ese motivo es muy buena este tipo de multiplicación porque la planta no corremos riesgos de que se seque. Después en el caso del orégano siempre es un mes y medio, de que esto haya enraizado, que a veces de curiosos vamos a ir con un palito, con una palita y vamos a ver si enraizó. O esperamos 2 meses, vamos a cortarla de la planta original. Y ya vamos a tener una planta nueva. ¿Lo hacemos de nuevo? Tengo una rama flexible, una maceta con tierra. Hago un pocito. Con una tijera o con un cuchillito raspo la corteza. La ponemos en la tierra. Vieron que si la pongo en la tierra, lo que va a hacer es, se viene. Entonces, ¿qué hago? La voy a trabar con la otra parte del ganchito. Fíjense que al trabarla ya no se mueve. O, como les dije antes, voy a tomar 2 palitos de brochet si no tengo ganchito. Y los voy a cruzar, tipo como peinadito japonés. La voy a trabar. Y la voy a cubrir con tierra. La voy a regar. Y la puedo llevar así al jardín y dejarla al sol. Fíjense, tengo la planta madre e hice 2 acodos, los cuales más o menos en un mes y medio, podemos dejarlo un poquito más para estar seguros. Lo que vamos a hacer después es cortar. Cortar. Y nos quedaron, fíjense qué lindo, 2 plantas independientes de la planta madre. Está bueno porque es una forma de poder tener más aromática en la huerta y al mismo tiempo como huertera que digo yo que soy, yo les puedo asegurar que no hay nada más lindo que poder, cuando viene un familiar o si vamos de visita a la casa de algún familiar o regalarle a un vecino, es regalarle una plantita de aromática, porque podemos utilizar esto como podemos utilizar una macetita o un vasito de yogur, y se lo podemos regalar. ¿Y qué gastamos? Nada, un poquito de tierra y disfrutamos haciendo el trabajo. Bueno, por un lado entonces vimos cómo multiplicar aromáticas
por acodo. Por acodo simple. Yo les mandé una foto de que hay muchas formas de multiplicar por acodo. Nosotros vamos a utilizar la más fácil y la más sencilla para que los chicos puedan trabajar. Ahora les quería contar de que, bueno, yo generalmente uso las aromáticas frescas, ¿no? Cuando voy a cocinar, voy al jardín, agarro una ramita de orégano, la lavo y la utilizo en la comida. Siempre vamos a utilizar menos cantidad de lo que utilizamos cuando las usamos secas, cuando las usamos del frasco, cuando las compramos del sobre, en el súper o en donde sea, porque al ser frescas tienen mucho más aroma, son mucho más fuertes. Pero podemos también, como yo les dije, para regalar, secar aromáticas, porque esta es una planta chica de orégano. El orégano hace un arbusto enorme, entonces si continuamente lo vamos a tener que estar cortando. No vamos a poder utilizar eso enseguida para cocinar, pero sí lo que vamos a poder usar es poder secarlo. Una vez secas, las guardamos en una bolsita de nylon y la podemos también regalar, o a algún familiar, o a algún vecino. ¿Cómo las vamos a secar o deshidratar? Hay muchas maneras. Una es cortar, yo corté romero del jardín, hacemos un ramito, lo atamos. Después lo vamos a envolver con un papel tiene que ser, no un papel no nylon, sino que tiene que ser un papel como los de fiambrería, un papel que no esté encerado. O vamos a usar una tela, un liencillo, lo vamos a cubrir. Y lo vamos a colgar. ¿Por qué motivo vamos a hacer esto? Podemos ayudarnos también con yo no le diría con un ganchito, con una gotita de zinc scotch. No utilicen lo que es ganchitos y todo eso en lo que es comidas, porque es una forma de contaminación física. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de contaminación de los alimentos? Esta ramita, ¿por qué la voy a envolver en un papel? Para que no le caiga tierra, para que esté limpia. Y debajo vamos a poner una bandejita y lo vamos a colgar. Esta es una forma de deshidratar aromáticas. La vamos a poner en un lugar seco, sin humedad y que no le dé el sol. Fíjense, queda la ramita dentro de como si fuera un cucurucho de papel. Va a circular el aire, la va a secar y al mismo tiempo por debajo podemos poner una hoja o una bandeja para que la junte. Otra forma de deshidratar aromáticas, y que lo hicimos con los chicos en el set el otro año, es hacer un deshidratador. No es difícil. Lo que necesitamos es, con los chicos habíamos hecho habíamos conseguido un cajón del verdulero. Yo acá tengo una cajita chica, para que ustedes lo puedan ver. Fíjense, un cajoncito del verdulero. Debajo vamos a poner una tela de algodón, nunca plásticos porque no dejan circular el aire. Por arriba de este cajoncito, con los chicos yo ahora no tengo, habíamos puesto un alambre de plástico.
Yo lo que hice fue agujerear una hoja de papel para que lo vean. Lo habíamos engrampado. Yo acá lo tengo con chinches. Y sobre este alambre habíamos apoyado una tela de lienzo, un liencillo, una tela de algodón. Yo tengo en este caso arpillera. Habíamos hecho esto. La habíamos apoyado encima. Fuimos a la huerta, cortamos un montón de ramas de orégano. Nunca mezclemos las aromáticas, ¿no? Si vamos a deshidratar orégano, es orégano. Y la apoyábamos sobre el liencillo. De esta forma. ¿Ven? Yo corté pocas, corté muchas. Epa. ¿Y qué hacemos? Con la otra parte de la tela lo tapamos. ¿Por qué algodón? Porque el liencillo, para que circule el aire. Circula el aire por debajo con la malla que pusimos de plástico. Que puede ser un alambre mosquitero un mosquitero de plástico también, no alambre. Circula el aire por la tela. Cada 2 o 3 días los chicos pueden ir, girar las ramas. Volverlo a tapar, y cuando vemos que las hojas están totalmente secas, lo que hacemos es sobre el alambre directamente hacer este movimiento como si echáramos sal a una comida, y sobre la tela de abajo caen las hojas secas, las cuales las dejamos a la sombra en un lugar seco y después las podemos envasar. Esa es una forma de multiplicar de deshidratar aromáticas. Y les vuelvo a repetir, no hay nada más lindo de poder preparar una bolsita de orégano, de tomillo o de romero o de laurel y regalarle a algún familiar. Bueno, ya la semana que viene lo que les voy a pedir es que practiquen con alguna planta que tengan en casa. Y hoy les había prometido, que los tiempos son cortitos, porque es muy cortito el tiempo, que vamos a empezar a ver cómo hacer una huerta en casa. ¿Se acuerdan que les había dicho que necesitábamos sol, que necesitábamos una fuente de agua? Y ahora lo que vamos a ver, yo me voy a alejar un poquito de acá, es ¿qué necesitamos para empezar una huerta? Si la vamos a hacer en un patio, en un lugar con tierra, necesitamos tener un cerco. Disculpen como dibujo, pero estoy dibujando al revés. Que se lo llama cerco inerte. ¿Por qué? Porque es donde se van a apoyar ciertas plantas. Y después vamos a tener cerco vivo, que es donde vamos a sembrar o vamos a poner macetas. Y de estas plantas, si es por ejemplo una planta de haba, una planta de chaucha o de arveja, se van a apoyar sobre este cerco que yo dije inerte. Ahora, podemos hacerlo
si queremos. A ver si se ve. En la tierra armamos como canteros, que es donde vamos a sembrar. Y si es en un balcón, yo voy a dibujar la ventana del balcón. ¿Se logra ver? La precaución que vamos a tener que tener en el balcón es, lo voy a hacer más grande para que lo vean, o en la terraza, es ver cómo vamos a poner esas macetas. Si yo lo hago en la tierra, no tengo ningún problema, sobre el piso, en el patio, en el jardín, no voy a tener ningún problema. Pero si yo voy a utilizar, esta es la puerta de la ventana del balcón, ¿no es cierto? El balcón, yo voy a tener que tener una precaución. Primero, pensar que arriba voy a tener otro balcón que me va a dar sombra. Entonces voy a tener que tener mucho cuidado en ver cómo está el sol en ese balcón. Segundo, voy a apoyar las macetas en esta zona del balcón. Voy a tener la precaución de que alguna maceta puede ir en el borde, pero lo ideal es no sobrecargar esto, porque piensen que esto está en el aire, por más que sea hormigón armado, que sea estudiado por arquitectos y aguante peso, no es lo mismo que aguante una persona un rato que aguante, o si ya fue diseñado con un macetero, ya está calculado el peso. Pero si yo le voy a agregar, no puedo agregar mucho peso en forma continua, porque lo que voy a hacer es tener problemas después de rajaduras acá y peligra el balcón. Entonces, esa es la forma en que yo voy a elegir. Puedo poner en el centro, pero nunca voy a poner sobre este filo del balcón. El filo del balcón que da a la calle. ¿Por qué? Porque el peso lo que va a hacer es, lo vamos a ver con esto. Tengo el balcón, empiezo a poner macetas, pero si yo sobrecargo esto va a vencer. Miren, entonces hay riesgos. Siempre tenemos que trabajar pensando en no correr riesgos, ni nosotros, ni la familia, ni quienes pasen por la vereda. Entonces, esta es como no un peligro, sino un cuidado que tenemos que tener a la hora de sembrar o de hacer una huerta en el balcón. También tenemos que calcular que arriba vamos a tener otro balcón que nos va a ser de techo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo otro balcón que me va a ser de techo, voy a estar limitada con las horas de sol. Entonces, ahí es donde voy a tener que calcular bien cómo ubicarlas. Después de los tiempos de sol vamos a hablar. Si lo hago en la tierra no hay problema. Ahora, vamos al tema de que sea una terraza. Va a pasar lo mismo que con el balcón. Vamos a tener que poner las macetas o los cajones en los bordes. Y muy poco en el centro de esa terraza. ¿Por qué? Porque lo que puede hacer el peso de la tierra es rajar esa terraza. Entonces después tenemos que estar adentro con el paraguas los días de lluvia abierto. Porque ¿qué pasa? Va a haber filtraciones. Entonces, cuando yo voy a analizar de sembrar en el
balcón o en la terraza, las precauciones que voy a tener que tener es, voy a dibujar una terraza gigante, colocar las macetas en los bordes y muy pocas en el centro. Voy a poder, si tengo planos o tengo un amigo arquitecto, o sí, tengo un amigo arquitecto o algún vecino que es arquitecto y me pueda leer el plano y ver por dónde pasan las vigas de ese techo, ver que sobre las vigas de ese techo voy a poder apoyar las macetas. Otra cosa es que al hacerlo en balcón y en terraza, voy a tener que siempre levantar con madera o con piedras esos cajones, esas macetas, para que no quede el agua estancada. ¿Para qué? Para que no filtre humedad a la casa. Esas son las precauciones que tenemos que tener cuando vamos a sembrar o hacer una huerta en una terraza o en un balcón. En la tierra eso no nos sucede, porque la tierra drena. Entonces, no es imposible hacerlo en el balcón, hacerlo en la terraza, pero sí hay ciertas precauciones. También hay que ver las horas de sol, que son aproximadamente 5 horas de sol. No se asusten, le doy lo óptimo. Si tengo 2, si tengo 3, voy viendo cómo va caminando el sol, cómo se va moviendo, y es donde yo voy a ubicar esas macetas. Otra cosa hay que tener presente es que voy a tener que utilizar recipientes profundos. Por eso el tema del peso. ¿Por qué? Porque el calor va a pegar sobre las macetas, el sol va a pegar sobre las macetas y lo que corremos es el riesgo de que las plantas se deshidraten y se sequen. Porque ya la raíz va a estar como muy saturada de calor. Estas son pautas chiquititas que les voy dando. Hoy quise darles más o menos un ABC rápido de cómo podemos hacerlo tanto en tierra como en una terraza como en un balcón. La semana que viene vamos a ir paso por paso. Vamos a ir desde la tierra a ver cómo sembramos, cómo ubicamos, cómo vemos el sol, cómo nos damos cuenta, cuántas horas de sol tenemos, dónde nos conviene más sembrar, dónde no. Vayan viendo, familias, vayan viendo, chicos, cómo en el lugar donde vamos a querer hacer la huerta, cómo va pasando el sol, cuánto tiempo tengo de sol en este lugar del balcón, cuánto tiempo tengo de sol en este otro, cuánto tengo en este otro, y o si no tengo, en qué momento tengo, porque entonces ahí vamos a ver qué es lo que sembramos. Vayan haciendo como un pequeño estudio, un cierto análisis del lugar donde queremos armar la huerta. Bueno, familias, les mando un beso grande. Espero haber sido clara y saben que por el chat de Cosquín ustedes me pueden perfectamente preguntar. Les mando un beso grande, un abrazo, cuídense y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.